Vamos a esa segunda parte. Os decía antes, ¿no?, que en la primera parte la iba a dedicar más a dar contexto, que es esa, pues, esa introducción y presentación, que vierais pues, que la Iglesia está presente en la educación. De hecho, está habiendo a nivel nacional un congreso para dejar patente qué hace hoy en día la Iglesia a nivel de educación en el Estado español. Salieron 9 paneles y hubo que elegir de tantas presencias que tiene y dejar cosas fuera, ¿no? En la primera parte entonces hemos hecho eso y intentar contestar esa pregunta que creo que sí que ha quedado respondida, ¿no? El cristianismo tiene novedad, nos hace plantear la vida, coger el mensaje de Jesús bien y al aplicarlo hoy en día, pues igual un poco bichos raros sí, pero con gusto y con honor, ¿no? De decir, pues es que tenemos las cosas claras, ¿no? La segunda parte, o digamos el encargo real que cuando Miquel me llamó me dio, digamos, era hablar de esta segunda parte, ¿no?, que ahí os lo he puesto. Como respuesta a ese qué novedades aporta el cristianismo, una noticia para vivir como discípulos tras las huellas de Jesús. ¿Qué es ser discípulos? Podía ir a ver al diccionario, ver qué decía el magisterio o lo que fuera, pero cuando encuentres a alguien que lo explica mejor que tú, este es un youtuber, tiktoker, católico, pero digamos de un testimonio de la pera, y él, sin hacer humor católico, nos dijo en esa conferencia que lo que se dedica es a hacer humor blanco, que puede haber toda la familia. Eso hoy en día, en 2023, es súper novedoso. Una serie que se llama Escuela de Madres. Y digo, pues, ¿qué es ser discípulos? Pues vais a ver lo que es ser discípulos. Primera situación. Llega vuestro hijo y dice que lo han castigado, pero que no ha hecho nada. ¿Qué decimos? Algo habrás hecho. Muy bien, muy bien. Y ahora dice, es que todos mis amigos lo hacen. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Que si tus amigos se tiran por un balcón, tú también te tiras? Muy bien. Y ahora son las 10 de la noche. Y vuestro hijo está a punto de salir por la casa. ¿Qué le decimos? Pásatelo bien. No. Abrígate que hace frío. Gracias, Marta. Muy bien, muy bien. Ahora imaginaros que vuestra hija se está portando muy mal, pero que muy mal. ¿Qué decimos? No te pases. No. Apuntaros. Decimos, esto ya pasa de castaño oscuro. ¿Vale? Es de tercero de madres. Es importante. Perdón, ¿puedo pasar? Estas no son horas. ¿Tú te crees que esto es un hotel? Muy bien, Marta. Muy bien. En esta segunda clase vamos a hacer un repaso para ver cómo llevamos todo, ¿de acuerdo? Vale, imaginemos que llamamos a nuestra hija por teléfono. 3 preguntas rápidas que le tenemos que hacer. Venga. ¿Cómo estás? ¿Vas abrigado? ¿Has comido? Muy bien. Ahora, vuestra hija pequeña con 14 años quiere salir de casa. ¿Qué hacemos? ¿No le dejamos? ¿Por qué, mamá? Pues porque eres muy pequeña, ya cuando seas mayor de edad podrás. Y cuando sean mayores, ¿qué les diremos? Mientras estés en esta casa harás lo que yo diga. Cuando tengas tu casa ya harás lo que tú quieras. Muy bien, el plan es no dejarles salir. Ahora, si salen, ¿qué hacemos? Las llamamos por teléfono. ¿Y qué les decimos? No tardes, por favor, que hasta que no llegues no puedo dormir. Exacto, luego tú ya duermes lo que tú quieras, pero esa frase tienes que decirla. Sí. Perdona, ¿puedo salir un momento? Es que me duele la cabeza muchísimo. Sí, claro, es que si no estuvieras tanto con el movilito, me alucinas, Marta. Bueno, en esta tercera clase os voy a explicar a cuándo sí y cuándo no tenemos que utilizar la chancla, ¿de acuerdo? Ejemplo, mi hijo no está estudiando, pues le das. Muy bien, mi hijo está tardando mucho en la ducha. Hombre, no hace falta, ¿no? Exacto, no hace falta, es un detalle. Y ahora de repente me contesta, me ha salido contestón, dale. Se pone a ver televisión, dale. Si ves que hace botellón, dale. Que está sucia su habitación, dale. Que se ha dejado el pantalón, dale. Que ha suspendido religión. Que se ha dormido en el salón, dale. Marta, dale. Te has venido arriba, ¿eh? Estamos en una clase. Perdona. Joder con la Marta. ¿Qué es ser discípulo? Pues ahí lo hemos visto, ¿no? Es decir, ser discípulo es tener un maestro. Tener un maestro, fijarse en alguien, aprender de él, seguir su ejemplo, sus enseñanzas, ponerlas en práctica, defenderlas, enseñarlas, eso es ser discípulo. Como no puede ser de otra manera, yo me voy a fijar mucho en los apóstoles. Si nos pusiéramos puristas, discípulo no es lo mismo que apóstol. Yo no soy experto en nada de estas cosas, pero te pones un poco, ¿no? Y depende de donde leas, te dice, bueno, pues apóstol es enviado, ¿no? Y discípulo es como alumno. Lo que pasa es que igual es mi forma de vivirlo, o yo lo veo así, una deriva a la otra. O sea, es decir, yo creo que no se puede ser discípulo y luego no sentir llamada a ser apóstol.
cada uno en lo suyo. O sea, nosotros estamos llamados a lo mismo y unos predicarán de una forma y otros serán apóstoles pues ayudando no sé cómo, pero no puedes recibir un mensaje, no puedes encontrar un tesoro y no ir a venderlo todo para comprar el campo. Es como lo veo yo, ¿no? Entonces, yo voy a usar, digamos, discípulo, apóstol unido, ¿vale? Unido. En concreto, ser discípulos de Jesús es configurarse con Él, tener un mismo pensar y sentir, pensar como Dios, pues lo que hemos visto en el vídeo, ¿no? Lo que hemos visto en el vídeo de la maestra, les enseña cuándo usar la chancla y cuándo no, ¿no? Al resto de las madres, o las preguntas estas que hay que hacer a todo hijo cuando se va, ¿no? Pues digamos que lo que el Señor hizo con los apóstoles esos 3 años fue la catequesis, prepararles para el discipulado, ¿no? o para el envío, ¿no? En el caso de Jesús, pues luego igual hablaremos más, ¿no? Pero en el caso de los cristianos, ser discípulo pues conlleva oración, relación estrecha con Él. O sea, no os estoy descubriendo el Mediterráneo, pero es importante este tema, es importante, ¿eh? Que luego hablaremos un poquito más adelante de estas cosas y sí que es importante. O sea, no estamos hablando de una ideología, no estamos hablando de un partido político, estamos hablando de seguir a alguien que está vivo en el sagrario, y eso conlleva una forma de hacer, conlleva una forma de hacer. Importante también, ¿no? Os voy a citar ahora algunas características de ser discípulos de Jesús, ¿no? Que sepáis, digamos, que no es que yo me haya puesto a escudriñar y que esto sea una teoría mía, ¿no? Pues he estado leyendo, he estado mirando, a la hora de preparar la charla, os han dicho por ahí, ¿no? Que Antonio y yo venimos del mismo sitio, pues al final muchas de las cosas que voy a decir aquí las he sacado de Monseñor Munilla, que pues de alguna conferencia suya sobre el tema, otras las aporto yo. Hay una mezcla del asunto, ¿vale? Es decir, que no es tal autor o tal otro autor, sino que, bueno, yo he hecho una especie de, pues lo que hacemos los profes, ¿no? Recibir información, darle forma y soltársela a los alumnos, ¿no? Pues bueno, es un poco lo que he hecho, pero que sepáis que no es algo que yo tenga escrito en ningún sitio, ¿vale? Y que obviamente que no se agota. O sea, yo voy a decir unas características, las que a mí me parecen más importantes, no significa que no haya más y no significa que alguna de las que yo diga pueda ser matizable, ¿vale? Bueno, decíamos, ¿no? Pues por ejemplo, características de ser discípulo de Jesús, ¿no? De ir tras las huellas de Jesús. Pues en primer lugar, va muy unido a la parte de antes, ¿eh? En primer lugar, una de las características pues es que no tenemos miedo a la verdad. Antes poníamos el vídeo de la casita sobre la roca, ¿no? Que alguno ya me ha dicho que le ha gustado, aunque matizaría alguna cosa, ¿eh? Ya me ha dicho alguno, oye, le faltaba esto, le faltaba aquello. Bueno, no sabéis cómo mis hijas pequeñas saben, digamos, no solo la parábola, sino también qué hay detrás. Y lo pillan, ¿eh? Lo pillan. A veces, otro de los errores que yo creo que cometemos en educación es que son muy pequeños. Son muy pequeños, se enteran de todo. Y ahora hay que hablarles también de los temas. ¿Cuándo vas a hablar de los temas? ¿Cuando tengan 17, 18 que no quieren hablar contigo? Pues hay que hablarlo cuando se puede hablar, ¿no? Y ahí se va generando, ¿no? Entonces, bueno, sin miedo a la verdad, ¿no? Ahí ya veis, el rebaño, yo creo que tú que sabrás, y veis a dónde les lleva, ¿no? Y bueno, ahí hay una valiente que ve que hay otro camino, ¿no? Y que ve que hay posibilidades, ¿no? Entonces, los que vamos tras las huellas de Jesús, pues no debemos tener miedo a la verdad. Al revés, la tenemos que buscar, tenemos que dejar que nos ilumine, tenemos que dejar que nos cambie, ¿no? Os decía que os iba a poner los ejemplos, algunas veces de los apóstoles. A mí, por ejemplo, en Pedro me parece admirable, primero, que lo deja todo para seguirle. Eso ya es, ¿no? El tío tenía su vida hecha. Y tal, ¿no? Y pues llevaba tiempo pescando y sabía pescar y tendría ya quien venderle el pescado y bueno, que decir que ya más o menos, ¿no? Tenía ahí su cosita, su negocio montado, por decirlo así, pero ¿con qué se encuentra que lo deja todo para seguirle? Eso es lo primero. Pero lo que más me llama la atención de Pedro, y lo veo también, ¿no? Pues en qué nos pide Dios a todos, ¿no? Hombre, Jesús le va puliendo cosas. Pero lo que me llama mucho la atención es que Pedro no deja de ser, ¿no? Y en el Evangelio aparece en muchos sitios, es terco, es bruto,
¿no? Bueno, cositas que según vamos leyendo los evangelios, todos nos hemos dado cuenta. Sigue estando ahí. Y Jesús le sigue encargando lo mismo. Y ya puestos, ¿no?, a ponerle el lazo y rematar, los demás igual también le negaron o no, pero en el caso de Pedro además es que lo cita el Evangelio y lo deja bien claro. Le niega y bueno, pues ahí está el Señor y le perdona y tal, y le sigue encargando lo mismo. O sea, no sé, es decir que no, es que ser discípulo tras las huellas de Jesús no es ser perfecto, es ser como somos. Hay que ir puliendo cosas, hay que ir trabajándolas, pero es que el tener, antes os decía, ¿no?, el tener esa roca, el no tener miedo a la verdad, el saber de verdad que Dios nos quiere como somos, hostias, da una seguridad de la pera. Antes os decía que para los niños, ¿no?, ¿cuántas familias vemos de estos chavales desnortados? No es una cuestión de culpas, pero en el fondo dices tú, claro, pero este pobre, si no ha tenido donde agarrarse, nadie le ha dado una seguridad. Recuerdo esto, igual a alguno de mis hijos, de los mayores, le dará vergüenza que lo cuente, pero recuerdo, claro, los papás de mis hijos, es decir, un servidor y mi esposa, claro que discutimos a veces, y a veces mucho, y a veces, por desgracia, delante de los niños. Pero recuerdo cuando el mayor era bastante más pequeño, que un día Blanca, mi mujer con mucho sentido común, le cogió y le dijo: papá y mamá no se van a separar nunca, ¿eh? Ostras, para un niño de 6-7 años, que tu madre te diga eso, además se lo dijo, vamos, que se lo dejó claro. Ostras, es que te da una seguridad. ¿Y qué necesita un niño? Seguridad, ¿no? Y luego nosotros somos como niños, porque lo dice Jesús. ¿Qué necesitamos nosotros? Seguridad. Entonces, que Pedro, tener la seguridad de que él, aún siendo como era, y luego, nada, ya puestos a qué es lo que más llama la atención, que luego encima entrega la vida, ¿no? Entrega la vida. Es un proceso completo. Y eso es ser discípulo. Entonces, bueno, primera característica, pues que no hay miedo a la verdad. Y a veces ir contracorriente, como hemos dicho antes, bien. Y a veces es ser un poco raro o peculiar, ¿no? Yo creo que todos somos peculiares, pero peculiar o... ayer me decía mi segunda hija, que tampoco le va a gustar que lo cuente, que si ahora le había encargado que en la misa del cole que cantara y tal, y que están 4 o 5 que cantan, y que el grupo, el resto de la clase, digamos, pues que se ríe de ellas, que las llama las no sé cuánto, las no sé qué, ¿no? Y que había una de sus amigas que había sufrido mucho y había tenido un pequeño ataque de ansiedad ayer y tal, ¿no? Claro, pues es que tiene 15 años, tienen 15 años, y es difícil ser distinto, digamos, ¿no? Es difícil. Pero claro, cuando sabemos que es una gozada, pues bueno, pues ya está, pues raros y orgullosos, y ya está, ¿no? No pasa nada. Otra característica, saberse débil. A mí esto me parece clave, saberse débil, ¿no? Veis ahí en esa foto, ¿no? Dice que la unión de este grupo sea tan fuerte como ese botón. El botón se refiere al de abajo, ¿eh? Igual los de atrás del todo no lo veis, pero se refiere al que está más cerca del pantalón, por decir así, ¿eh? Que es un poco el que más está sufriendo, ¿no? Bueno, qué guay es saber que, siendo discípulo de Jesús, como no tengo que ser perfecto, como Dios nos ha querido que vayamos o que caminemos en comunidad, como quiere que nos hablemos ¿no? Pues, primero pues con mi esposa o con la familia, pero también con la parroquia, con el movimiento, bueno, con la gente de la UAP, es decir, con la diócesis, con la iglesia. Pues bueno, débil, no pasa nada, ¿no? Somos seres sociales y necesitamos de los otros. Lo guay de esta parte es que también lo dice Jesús, todos tenemos talentos. Antes hablamos de la parte de los descartados, ¿no? Y decíamos, bueno, claro, ¿cómo vamos a descartar a alguien sabiendo que mínimo tiene un talento? Yo siempre, cuando rezo la parábola de los talentos,
También hay vídeo, digo, o sea, ese no os lo voy a poner, pero el vídeo está muy chulo, cómo se le explica a los niños. Estos de Balibán son unos artistas. Cuando rezo esa parábola, digo, hombre, yo no soy Jesús, pero si hubiera sido Jesús, para que la gente lo entienda mejor en el año 2023, igual hubiera sido bueno poner como ejemplo de haber escondido los talentos al que tenía 5. Porque si el que tenía 5 no los hubiera puesto a trabajar, se hubiera llevado la misma bronca. Seguro. La bronca no es por cuántos tienes. La bronca es porque no los pones al servicio de... Y como todos tenemos mínimo un talento, entonces, saberse débil. Yo solo tengo pero Miquel tiene otros tantos y encima ahora le toca pastorear, detrás del pastor. Es que, no, sí, pero la sacristana, qué mal genio tiene. Sí, ya. Pero ¿quién es la que tiene el detalle de tener siempre la Virgen con unas flores, no sé cuánto? Cada uno tenemos los nuestros. Y juntos, entonces saberse débil. O sea, Superman solo está en las pelis. Digo Superman o el superhéroe que os guste, cada uno le gustará uno distinto, ¿no? Era Marvel, no, todos fortísimos, todo. Sí, pero eso es peli. La realidad es que todos somos débiles, pues caminamos, ¿no? Mientras el botón no se suelte, si estuviera solo ese botón, bueno, ya habría que ver, este hombre en concreto, si se pone de pie, la cosa igual, ¿no? Se pone a andar mucho, la cosa igual sufre, pero si se suelta, seguro que alguien puede coserlo. Pues ya está, pues vamos, ¿no? Entonces, otra de las características que yo veo que es novedad y además es ser discípulo de las huellas de Jesús es pues que nos sabemos débiles y con orgullo, no pasa nada. La siguiente, la tenéis puesta ahí en el guión, ahora os pongo, es que prefiero que la diapositiva la veáis luego, cuidar la intimidad con el Señor. Le decía yo ahora a Antonio, que estamos en el café, le decía que, bueno, espera que no, pues cuando tienes los niños pequeños y yo iba todos los días a Donosti, volvía y al final te lleva mucho tiempo, pero yo siempre he disfrutado mucho en lo que es pues la pastoral directa y especialmente con jóvenes, con niños también, pero con jóvenes. Y una costumbre que yo aprendí cuando era, digamos, confirmando, pero que me ha hecho mucho bien siempre, es pues esas visitas al sagrario de ir... catequesis, sí, pero los últimos 5 minutos, y cuando yo daba catequesis de confirmación, o cuando he seguido dando catequesis de confirmación, que cuando hay grupo en el pueblo también sigo ayudando ahí, bueno, hablamos mucho de Jesús, que está muy bien, pero vamos los últimos 5 minutos a hablar con Jesús, porque si no, hablamos y planteamos un Jesús ahí, un Dios no sé cómo, vamos a hacer oración, y nos hace falta también a los mayores que nos enseñen a hacer oración. A los chavales mucho más, ¿no? Les enseñamos a comer bien con la mano, cómo hay que coger la cuchara, como tal, ¿no? Eso enseñamos. Y los mayores aprendemos todos los días cosas, ¿no? Y vamos al médico y te dice, no, eso es... te llega, ahora es el médico fisioterapeuta, el readaptador, te dice, no, es que eso es que te tienes que sentar no sé cómo, ¿no? Y aprendemos cómo hay que sentarse, ¿no? Ya con no sé cuántos años, pero aprendemos, para que no te duela no sé de dónde. Bueno, pues hay que aprender a hacer oración, ¿no? Y cuidar esa intimidad con Dios, ¿no? Hacer esas visitas. Otra de las cosas que, por desgracia, en la sociedad actual es difícil, ¿no? Y lo hablamos también en el café. Bueno, igual cuando nosotros éramos pequeños, que había muchas menos cosas. ¿Y qué has hecho hoy con tus amigos? Estabas toda la tarde con los amigos en el barrio, toda la tarde. ¿Y qué has hecho? Hemos estado sentados en un banco. Estar, ¿no? Yo lo veo ahora, y me parece súper admirable, en gente que tengo cercana que tiene los padres mayores. Y algunas veces encima pues los padres pues ya con cierta demencia o lo que sea, ¿no? ¿Y qué has hecho hoy a la tarde? O le preguntas al compañero de trabajo, ¿qué hiciste ayer? Y, pues no, estar ahí en el hospital con mi madre, o estar en la residencia, o estar en casa, no, es que esta tarde tal... Y me contaba el otro día un compañero de su mujer, dice, son un montón de hermanos y a ella le toca los jueves, pero va todos los días. ¿A estar? Claro, si no pasa nada. Y lo mismo hay que estar con el Señor, hay que estar, ¿no? Hacer esa oración. Y no, es que a mí me ayuda más en el monte, perfecto. A mí me ayuda más, bien. A mí me ayuda más con música, como te ayude, pero ¿qué es ser discípulo? El discípulo es pasar tiempo, ¿no? Con esa maestra, ¿no? He llegado tarde, pero ha llegado, ¿no? O sea, le ha caído la bronquilla, pero ha llegado. Porque si no conoces, no puedes aprender, no puedes configurar, ¿no? Entonces, importante cuidar la intimidad. Y además, en nuestro caso, es un chollo. Por eso os quería poner, si no os ibais a sacar con la diapositiva. Dice, en nuestro caso,
es un chollo, porque mirad los de arriba, ¿no? Camino a hacer la oración. Pero mirad cómo vuelven de hacer la oración, ¿no? Es decir, claro, es que la cosa es distinta, ¿eh? Cuando te has dejado iluminar, ya no eres el gatito, ahora eres un león, porque has recibido la fuerza donde se puede recibir, ¿no? Entonces, cuidar la intimidad. Otra característica, bueno, pues que la esperanza está ahí. Dificultades, millones de dificultades. Ahí Mafalda lo dice mejor que yo, dice, la esperanza y los kilos es lo último que se pierde, ¿no? Pues claro, si me dicen la esperanza, pues los kilos también, es lo último que se pierde. Pero, bueno, o sea, es decir, ¿que vamos a tener dificultades? Seguro. Para mí uno de los grandes males que ocurre hoy es que como no nos paramos en ningún momento, o sea, como la sociedad actual no nos deja pararnos, ya no hablo ni siquiera ser creyente. Como no nos paramos, no pensamos en esas grandes preguntas, en quiénes somos, de dónde venimos. Esto que luego la gente le hace gracia, no lo pensamos. Pero ¿qué ocurre de verdad? Que todos en la vida, todos, nos vamos a encontrar mínimo con un límite, que es la muerte. Eso seguro. Pero si no es la muerte, de camino a esa, ¿quién no se ha encontrado? De los que estamos aquí, y seguro, y conocemos al del vecino, al de al lado, pues cuando no has tenido una ruptura familiar, has tenido no sé qué, cuando no, fíjate, ha fallecido, qué joven era, ha fallecido, qué joven, ¿no? La enfermedad. No, es que yo soy fuerte, deportista, y te rompes la rodilla. Y ahora que hace 6 meses, sentado en una silla de ruedas, que estás que no, bueno, es decir, aquí sois gente, muchos sois mayores, el momento de la jubilación, ¿cuánta gente hace vida superactiva? Se jubila, oye tío, que estás igual de sano que antes de ayer. Me refiero que puedes andar, puedes correr, pero tu vida ya no tiene ocupación, por decir así, ¿no? Y ¡boom! Y la gente se viene abajo. Entonces, todos nos vamos a encontrar con límites. Hay dos formas, bueno, yo creo que realmente, si te paras a pensarlo, con esos límites ocurren dos cosas. Una, esto seguro que lo hemos vivido todos, tal situación, la que sea, imaginaos la que queráis, súper agobiados, 3 días sin dormir, no sé cuándo, a ver cómo se soluciona esto, uy, esa reunión de vecinos que tenemos no sé cuándo, porque es que unos quieren poner el balcón, no sé qué, otros quieren no sé cuánto, y con la mujer y con el vecino hablando, y llegas y el vecino que era el tocanarices ese día no viene, y dices, y para eso he estado yo 3 días aquí sin dormir, ¿no? O digo ese ejemplo, me vale cualquiera, pero que pasan 3 meses, 4 meses, 2 años y le cuentas todavía al otro, ¿te acuerdas lo que me agobié yo con aquello? Qué ridículo. O sea, a veces pasa eso. Y a veces no, a veces pasa que la limitación es real. A veces pasa que hay una enfermedad, o que ha fallecido esa persona que no vuelve, o eso a veces también pasa. Bueno, te paras a pensarlo y dices tú, ¿y qué puedo hacer? ¿Está en mi mano? Pues probablemente no esté en mi mano. Y si no está en mi mano, pues ¿qué hacemos como discípulo tras las órdenes de Jesús? Pues venid a mí los que estéis cansados y agobiados del camino, que yo os aliviaré. Yo lo confieso públicamente, de esto me tengo que confesar muchas veces. Ir al confesionario y decirle, pues me confieso de esto, es que no me fío de Dios. No me fío de Dios porque estoy todo el día agobiado, y venid a mí los que estéis cansados y agobiados del camino, que yo os aliviaré. Si nos lo dijo bien claro. No dijo que el camino fuera a ser fácil, nada, no. Nos dijo que nos aliviaría, ¿no? Y teniendo esa promesa, entonces, pues la esperanza, ¿no? Como Jesús... iba a decir, ¿no? Y con perdón de los sacerdotes y de todo el mundo, que como no es tonto, hay cosas que nos las tenía que repetir muchas veces, ¿no? ¿Y cuántas veces dice en el Evangelio? No tengáis miedo. Un montón. No os he puesto ahí la cita porque tendría que haber puesto unas cuantas, ¿no? No tengáis miedo. Pues qué gozada vivir con esperanza. Qué gozada saber que hay una verdad, que hay una meta. Pues si es que no está en mi mano. Y vivir así es... Por lo menos cuando lo haces consciente, ¡buah! Qué relax, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que eso también es ser discípulo tras las huellas, ¿no? Luego, una que igual, pero bueno, que la he querido poner, yo no sé explicarla bien, pero que me gusta, ¿no? Es decir, vivir, o sea, una característica es vivir con celo de Dios. Que me alegre con las cosas que le alegran a Jesús.
que sufra con lo que le hace sufrir. Como decíamos antes, configurar todo mi sentir, mi ser y poseer. De los primeros ejercicios espirituales que yo hice, ya aquí sí que me vais a perdonar, pero yo soy guipuchi. Ya sé que estamos en Navarra, y me vais a perdonar más todavía con lo que voy a decir, pero hombre, tenemos que admitir que si un guipuchi no hubiera venido a San Francisco Javier y lo hubiera agarrado bien de las orejas, igual en Navarra sería otra cosa, no hay... Con esta me perdonáis, luego espero no recibir pedradas. Uno de los primeros ejercicios espirituales que yo hice en una de las primeras tandas, ejercicios ignacianos, o sea, Zumarraga está a 14 kilómetros de Loyola, pues al final San Ignacio es pues San Ignacio, ¿no? Y bueno, pues una oración que ya la conocéis, pero es pues recuerdo además que la apunté en un cuaderno, ¿no? Y es un poco, me ha acompañado siempre, ¿no? Pues ese tener celo de Dios no me sale nada más que poneros esta oración, ¿no? Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria y mi entendimiento, y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed de todo según vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que esto me basta. Poco más se le puede añadir. Es decir, tener celo, insisto, y antes lo decíamos, no tenemos todos los talentos, es que no todo el mundo tiene talento para predicar. O sea, que tener celo no significa tener que ir gritando por las calles, Dios te ama, Dios te ama. No, tener celo pues puede ser con cuidando a tal, puede ser ayudando en no sé qué, puede ser el que le pone esa flor a la Virgen, puede ser mil cosas. Pero es una de las características, es decir, no se puede haber conocido ese tesoro, no se puede, digamos, tener esa alegría de saberte querido por Dios y no entre comillas, que no se note, entenderme. Insisto, que se note no es ir gritándolo por ahí, sino que o sea, no se puede amar algo y no vibrar con ello. No se puede. Pues, ¿no? Y pues eso nos pasa también a los de la Real. Pues estamos disfrutando, ¿no? Claro, pero, ¿no? Perdonar el símil, ¿no? Pero es para que lo entendamos más. No se puede. Pero no se puede incluso aunque estuviéramos en segunda. ¿Por qué? ¿No? Pues lo mismo. Si de verdad en algún momento has conocido de verdad a Dios o has conocido a Jesús, el discípulo, o sea, os decía que os iba a poner ejemplos de los apóstoles, ¿no? Yo cuando daba clase de rally en secundaria, insisto que dar clase no es dar catequesis, y digo también para que entendáis los matices, desde el punto de vista académico, yo les hacía preguntas a los alumnos, y les decía a los alumnos, vamos a ver, estadísticamente hablando, ¿el cristianismo podría haber sido inventado y ser todo un invento? Toda esta historia de Jesús podría ser... La parte histórica está totalmente demostrada que Jesús históricamente existió, ahí no me meto, ¿vale? Hablo de lo de después. Y les decía yo, mirad, yo seré tonto. Eso lo decía así, yo seré tonto. Pero, estadísticamente hablando, que 12 tíos, perdonadle el lenguaje, pero con los chavales en clase, pues hablas así, que 12 tíos hayan vivido 3 años con Jesús, hayan visto lo que vieron, escucharan lo que escucharon, sintieran lo que sintieron, porque también sintieron y gozaron de estar con Jesús. Una vez que Jesús se muere, en el supuesto de que no hubiera resucitado, de que no hubieran visto resucitado, y toda esta historia, yo les decía así, siempre desde el punto de vista científico, con la razón, es muy difícil llegar hasta, pero les decía, hombre, que 12, les decía, yo soy tonto, pero que 12 sean tontos, hombre, con uno que se hubiera escacado, y les ponía un ejemplo, les decía, a ver chicos, yo os cuento aquí un secreto, os enseño un tesoro de verdad, tal, no sé cuánto, os digo dónde lo he escondido, pero llegan los malos y os dicen, venga, decidme que ese tesoro no existe, porque si no os mato. ¿Qué haríais? ¿Y qué decían los niños? Decían, yo les miento, les digo que no existe, y luego ya cuando se hayan ido, voy a cogerlo, ¿no? Pues yo les decía, si no lo hicisteis, o sea, si vosotros haríais eso, que es normal, lo haríamos muchos, si haríais eso, los 12 apóstoles, los 12, dieron su vida por una mentira. Si fuera mentira, mínimo uno se habría escaqueado, ¿no? Por lo menos, por estadística. Entonces, con esto que os quiero decir, que claro, eso es el celo. Al final, si tú has conocido la verdad como la conocieron ellos, me da igual que el Imperio Romano,
me da igual que me da igual, doy la vida, porque lo he conocido, porque no puedo negarlo, ¿no? Entonces, bueno, el celo, por eso os decía antes también, cada uno con sus dones y sus talentos, pero si has conocido de verdad a Jesús, está, no lo puedes negar. Entonces, y os decía antes la mezcla esa también de discípulo y apóstol, ¿no? Es decir, si has recibido, es que automáticamente te conviertes en apóstol. Aunque sea con detalles, pero te conviertes en apóstol, porque no puedes no hacerlo, ¿eh? Entonces, bueno, se tiene celo, ¿no? Luego, otra característica, el ser discípulo de Jesús forja fraternidad, que es una gozada, ir a una JMJ a Cracovia y por el camino ir durmiendo en parroquias, en iglesias, cómo te acoge la gente, o sea, sentirte en familia ahí donde vayas, eso ya es una gozada, ¿eh? Tonto el que se lo pierda, pero es una gozada. Pero forjar fraternidad, a ver, bien entendido, o sea, ser hermanos, esto que cuando éramos pequeños, ¿no? Si todos somos hermanos, tal, ¿no? Pero bien entendido. El Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Paz, o sea, todos los años, el día 1 de enero, a nivel eclesial es la Jornada Mundial de la Paz. Y el Papa Francisco lanza un lema, un mensaje, ¿no? Una carta no muy amplia. En la del 2014, él recuerdo que decía, la fraternidad, fundamento y camino para la paz, ¿no? Es decir, ¿qué es forjar fraternidad? Y cuando digo fraternidad bien entendida, estoy hablando de que, bueno, pues de que cuando ya en el Génesis Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Pues ahí Caín no sabe responder, sí responde, pero bajo mi punto de vista no sabe responder bien, ¿eh? Tenemos que esperar a que Jesús, en el Evangelio de Mateo en concreto, pero bueno, en otros sitios también, conteste y diga, todos vosotros sois hermanos, ¿no? Es decir, ¿dónde está tu hermano? Fraternidad bien entendida como Jesús nos la enseña. ¿Y cómo nos la enseña Jesús? Pues quizás el culmen de esa fraternidad pueda ser la amistad personal, porque claro, es verdad que fraternidad está muy bien y hay que intentar vivirlo, pero ser hermano de un tipo que vive en Japón, aunque lo entienda a nivel teórico, pues bueno, luego, como somos seres relacionales, necesitamos roce, ¿no? Pero con ese amigo tuyo, vamos a ver primero el vídeo, porque forjar fraternidad es ser amigos. ¿Qué es ser amigos? Y bueno, os lo explica aquí mejor este Natcher y luego ya yo veo si lo puedo matizar. Bro, tu casa está muy guapa, ¿eh? Muchas gracias, tío. Es de mis padres. Bueno, ¿esta noche qué? Salimos a full, ¿no, loco? Sí, pero no está muy tarde. No te rajes ahora, Prim? Esta noche lo damos. Ahora cuando venga mi madre le pregunto a ver si me deja. No te rayes, bro. Les dices a tus viejos, me voy. Y si no te dejan, te escapas y pum. Ya, tío, pero es que mi madre... Ah, mira, ahí está. Hola, mamá, ¿qué tal? Te presento a un amigo de clase. Buenas tardes, señora. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Qué educado. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué hacíais? Pues estábamos tomándonos precisamente un té y hablando de la música clásica. ¡Ay! Oye, qué culto tu amigo. Bueno, mamá, que quería preguntarte si esta noche podíamos salir un rato a tomar algo. ¿Sin alcohol? ¿Pero vais a llegar muy tarde? A ver, no se preocupe. Yo me encargo de traer a su hijo a casa sano y salvo y pronto. Obviamente, es importante el descanso. ¡Ay, pues sí! Oye, de verdad, qué mono es tu amigo. A ver si te juntas con más gente así, aprende un poquito, anda. Vamos, bro. ¡Oh! Entonces, claro, digo que estamos hablando de la amistad bien entendida. ¿Cuál es la amistad bien entendida? La que tira de ti para arriba, ¿no? La que tira de ti para arriba, no el colegueo, ¿no? Bueno, digamos que no puedo matizar mucho, ¿no? Pero forjar fraternidad en ese sentido. Es decir, ser amigos de verdad, amigos fuertes en el Señor, que se suele decir a veces, ser amigos de verdad es también a veces tener que corregir a ese que yerra y decirle algo para ayudarle. Eso no es incompatible con la amistad. Pero una de las características de ser discípulos tras las huellas de Jesús es que en ese buscar la amistad y crecer en amistad y en amor, hablamos en verdad también. Y oye, esto tal, esto no sé cuánto. Incluso aunque alguien sea obispo, no lo digo para echarle piedras, pero es verdad. Es decir, no, oye, joder, don no sé quién, usted ha visto que... Pero eso es ser amigos de verdad, eso es caminar juntos en fraternidad.
Y eso lo hacían también los primeros cristianos, ¿no? Es decir que, bueno, es otra característica, ¿no? Una que esta no me atrevo a explicarla yo, porque si la explica bien el Papa, ¿para qué lo voy a explicar yo, no? Pero ser discípulos tras las huellas de Jesús, otra de las características es con amor a la Iglesia. Con amor a la Iglesia. Qué importante es. Con amor a la Iglesia no significa que la Iglesia sea perfecta. Pero antes os lo decía con respecto al matrimonio, o lo podemos decir con respecto a la familia. Claro que yo en mi matrimonio veo defectos, o en mí, o en mi esposa, o en mis hijos veo defectos. Y claro que los tenemos que hablar. Pero no voy criticando por ahí. O sea, me voy a no sé dónde, vengo, el otro día estuve aquí con Guadalupe y con Don Miquel un rato, y vengo y les vengo a hablar mal de mi esposa. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿No? Y es por poner un ejemplo concreto. No. Entonces, lo mismo con amor a la Iglesia. ¿Que tenemos cosas que mejorar en la Iglesia? Por supuesto. Pero ahora nos dedicamos a echar pestes por ahí. ¿Pero qué estamos haciendo, no? Entonces, digo que lo explica mejor el Papa, ¿no? Decía, con la primera de las citas, la que está arriba, decía, esto lo decía antes de escribir, o cuando presentó la carta sobre San José. Decía, hay que imitar a San José y amar a la Iglesia, custodiar a la Iglesia y caminar con la Iglesia, ¿no? Y luego el propio Papa dice, vivimos una época en la que es común criticar a la Iglesia, subrayar las incoherencias, los pecados, que en realidad son nuestras incoherencias, nuestros pecados, porque desde siempre la Iglesia es un pueblo de pecadores que encuentran la misericordia de Dios. Es que nosotros somos la Iglesia. Todos. No, el cura, el obispo, no, y yo. Y tú eres perfecto, si antes hemos dicho que no, hemos dicho que una de las características es ser débil y que nos tenemos que dejar acompañar. Entonces, pues qué importante es, ¿no? Qué importante es. Y criticar, hombre, pues si es constructiva, que suelen decir, pero, joder, ¿y dónde? A ver, ¿dónde? Porque, es que encima el que no vive en la Iglesia lo recibe de otra forma, además. Y estamos como echando mierda, perdonad la expresión, ¿no? Bueno, pues qué importante es, ¿no? Otra característica. Bueno, esperad. Sigo con el tema del amor a la Iglesia. Dice el Papa también, preguntémonos si en el fondo del corazón nosotros amamos a la Iglesia. De hecho, solo el amor nos hace capaces de decir plenamente la verdad, de forma no parcial, de decir lo que está mal, pero también reconocer lo que está bien, porque otra de las cosas que hacemos es centrarnos en lo que está mal y todo lo que está bien. Y, o sea, una de las cosas que yo descubrí, y andaba por la Iglesia, pero que descubrí cuando empecé a trabajar en el Obispado de San Sebastián, es que llego allí, me empiezan a presentar a gente, dices tú, delegado de enseñanza, ¿no? Pues en educación la Iglesia parece que hace algo. Empiezan a presentar a gente, la de gente que trabaja allí, que trabaja de verdad, no digo que tengan un asiento, y servicio pastoral de inmigrantes, y servicio pastoral de juventud, y servicio pastoral de no sé cuánto, pero gente que trabaja. Y empiezas a ver que hay de gente haciendo cosas en lo escondido, ostras, que para mí fue un descubrimiento. Y ya os digo que andaba en la Iglesia, pero fue un descubrimiento. Entonces, también reconocer lo que está bien, y la santidad que está presente en ellas, a partir precisamente de Jesús y de María, ¿no? Luego hablaremos también, ¿no? de esa murmuración, ¿no? Tal, que el Papa usa mucho, ¿no? Ese lenguaje, ¿no? De que estamos... cuánto murmuramos, cuánto criticamos en la sacristía, además él usa ese lenguaje. Ostras. Joder, que esto lo construimos entre todos. Y si estoy siempre... ¿no? Y luego, hombre, como a veces las palabras nos cuestan, pues ya os digo que tenemos que seguir el ejemplo de los pequeños, ¿no? Y aquí, mirad como dice, ¿cómo que no vamos a ir a la iglesia? Mamá, ¿tú que estás descarriada o qué? Le dice el niño. Pero a mí ya el que me admira es, para los que estamos casados, ¿no? Lo que me admira es el amor de verdad. El amor de verdad, que es el de este chico, ¿no? Que le dice a su mujer, oye amor, regálame un collar de dientes de tiburón. Y le dice él, ¿de dónde voy a sacar dientes de tiburón? Pídeme otra cosa. Y le dice la esposa o la novia, le dice, bueno, pues deja de ir a la iglesia. Y ahí le vemos, dice, no, dejar de ir a la iglesia. Ha conseguido el tiburón y los dientes, pero no deja de ir a la iglesia. Amor a la iglesia, claro, y tenerlo claro, ¿no? Otra característica, está muy relacionada, que antes lo hemos dicho también, ¿no? Estar con los pequeños
y los desheredados. Estar con los pequeños y los desheredados, ¿no? Por ahí antes se me ha acercado alguien y me dice, joder, como has citado lo de la trata, yo es que trabajo aquí, o sea, en esta UAP o en esta diócesis, trabajo con víctimas de la trata. Es que parece que eso es un tema ya de África o de no sé dónde. Que aquí hay trata de personas, hay prostitución, es que se comercia con personas, se comercia. Aquí digo en Navarra, o sea, es decir que no digo en Zamarce, estoy diciendo, pero sí, es que pasa. Estamos mucho más cómodos si no pasa. Me contaba una compañera del arzobispado el otro día que tiene un hijo viviendo en San Francisco y que ahora que se han debido juntar, yo no sigo mucho la política, pero que se han debido juntar el presidente de China con el de Estados Unidos en San Francisco y que habían retirado todos los pobres de la calle, los habían montado en autobús, los habían llevado para que el presidente de China en esas dos días que estuvo por San Francisco viera que no había nadie en la calle y que luego los habían devuelto y contaba, dice, mi hijo dice que están un poco desubicados ahora, les han quitado de su sitio. Dice, no, vamos a esconder esto, ¿no? Como si no existiera. No, existe, ¿no? Entonces, y bueno, y luego voy a es que en la diapositiva es un mensaje del Papa también en la Jornada de la Paz de 2020, pero esto de los pequeños y los desheredados, en el ser discípulos, pues como lo vivían los primeros discípulos. En el libro de los Hechos dice, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas lo vendían, traían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Antes hablamos de si era novedoso el cristianismo o no. Si fuéramos capaces de vivir así, no habría ni una guerra, ni un conflicto, viviríamos como verdadera fraternidad. Os contaba, a los alumnos, sobre todo los más mayores de secundaria, a mí me gustaba explicarles, la guerra, qué mala es la guerra. Les decía yo, pero si la guerra comienza por lo mismo que comienzan vuestras peleas en el patio, el mecanismo de comienzo de la violencia es el mismo, el mismo. Yo con mi compañero de patio, que si me dejas el balón, que si no me lo dejas, que no, pum, luego va un empujón, del empujón va más empujón, se suben los insultos, luego va un empujoncillo, luego tal, y luego van los puñetazos. Eso a nivel de Estado, en vez de dialogar, y como, digamos, tienen más que puñetazos, pues termina como termina. Pero el mecanismo en sí es parecido. La falta de fraternidad, la falta de, estar con los pequeños y los desheredados, Y decía el Papa Francisco en la jornada, el mismo mensaje que os conté antes de la Jornada de la Paz, en el 2020 decía, las obras de misericordia espirituales y corporales constituyen el núcleo del servicio de caridad de la Iglesia primitiva, que tendríamos que imitar nosotros hoy también. Y esto sí, como sugerencia a esta UAP, para que no se nos olviden las obras de misericordia, os propongo, desconozco en qué parroquia o en qué movimiento, dónde grabaron este vídeo en TikTok, pero se ve que son gente de iglesia, y entiendo que lo hicieron para no olvidarse de las obras de misericordia. Entonces, no lo vamos a hacer hoy por falta de tiempo, porque tengo que terminar puntual, pero igual aquí Don Miquel y Guadalupe pueden coger la idea y un día quedar con vosotros y grabar algo así. A ver, perdón, he ido para atrás sin querer. Dice, el TikTok de cuáles son las obras de misericordia corporales, Y para que, supongo que lo grabaron para los chavales de catequesis, pero no tengo ni idea, Dar de comer al hambriento, para los de atrás, dar de beber al sediento, dar posada al necesitado, vestir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer a los presos y enterrar a los muertos. Bien, pues, no sé, podéis grabar algo así y que la cosa quede clara, Quede clara. Pero en el fondo, y sé que se hace, pues sé que don Antonio está de capellán en la cárcel, sé que hay gente que trabaja con él, ahora me decía que los jueves va con los de Bocatas no sé dónde. Pero que digamos que al final vivir como discípulos tras las obras de Jesús, así como en resúmenes, pues que se nos note. Y además, en este caso concreto, cuando practicamos las obras de misericordia, cuando, entre comillas, hacemos caridad, y esto seguro que tenéis testimonio de ello,
En el fondo lo que termina pasando es que no es que nosotros evangelicemos, sino que lo que termina pasando es que recibimos más de lo que damos. Tendréis todos conocidos, amigos o vosotros mismos que ha hecho una experiencia de voluntariado, de misiones, de X, de lo que sea. ¿Y cuáles son los comentarios de la gente cuando, oye, ¿qué tal cuando fuiste a este campo de trabajo con jóvenes, no sé, a esa barriada de no sé dónde? ¿O qué tal cuando estuviste, porque eres médico y fuiste a no sé dónde, al Congo, a no sé qué? Y normalmente siempre nos contestan, bien, ¿qué pasa? No tenían nada, pero se les ve felices, tal. Tú ibas con una caja llena de gafas para repartir allí y te vienes una experiencia, ¿no? Esto seguro que nos ha pasado a todos, a mí pero luego me ha pasado unas cuantas veces. Entonces, qué importante, ¿no? Ese estar con los pequeños y los desheredados, ¿no? Bueno, ya os digo, son estas 8, os las he puesto ahí en el guión, no agotan las características, seguramente muchas se pueden complementar, o yo no he sido capaz de explicarlas bien, pero que es una gozada, que al final ser discípulo es, en lo posible, seguir al maestro, y como maestro con mayúscula, pues solo hay uno, pues dejarse, ¿no? Dejarse, y si es cómodo además, ir, decir que ya está. Con esto, bueno, hay un poquillo justo de tiempo, pero bueno, paso al último punto, ¿vale? La formación y la información. Bueno, al final yo vengo del mundo educativo y estamos en una escuela de teología y pastoral, ¿no? Entonces, voy a repartir de hecho, bueno, tan fácil como lo que pone ahí, ¿no? Voy a repartir como 2 apartados, ¿no? El tema, qué importante es la formación y qué importante es la información. En la parte de la información, sobre todo me voy a fijar en dónde buscamos la información, porque en la sociedad actual, ¿vale? Pero bueno, con el tema de dónde buscamos la información, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bueno, digo, hoy en día, no sé vosotros, que entiendo que también, pero vamos a buscar información. Necesito saber algo sobre no sé qué. Entonces cogemos o esto, ¿y qué hacemos? Pues le preguntamos a Google, ¿no? Googleamos, que dicen los jóvenes, googleamos, ¿no? Ahora todavía no nos ha llegado, pero nos llegará en breve a ChatGPT. A ver qué dice el ChatGPT qué es la iglesia. Hicimos, para los curas, con algún compañero de la diócesis en San Sebastián, le preguntó a ChatGPT y luego nos lo leyó, nos echamos unas risas. ¿Me puedes hacer una homilía para un funeral cristiano? Probarlo. Una homilía, el difunto, por la esperanza cristiana, una homilía espectacular, ¿eh? Bueno, para que lo probéis. Bueno, a ChatGPT no lo he traído, pero sí que he traído a Google. Entonces, vamos a hacer una práctica primero, voy a intentar hacer una práctica con vosotros, a ver si sale igual que en el ensayo, de qué cosas le podemos preguntar a Google sobre este tema, ¿vale? Entonces, lo primero que le voy a preguntar es, bueno, pues espero que no haya pasado nada porque era mi mujer la que me llamaba. Le voy a preguntar pues algo que nos preocupa a todos y de lo que hemos hablado aquí, ¿vale? A ver, hey Google, ¿existe el cielo? Según Universidad de aquí, el cielo es, nada más y nada menos, todo el universo que se expande ante nosotros. En astronomía el cielo es conocido como una esfera celeste. Entendido como una bóveda imaginaria en donde se distribuyen el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas. La respuesta no es mala, ¿no? No es mala. Lo que pasa es que yo lo he preguntado en una escuela de teología y tal, yo no estaba preguntando por este cielo. Entonces, primer ejemplo, depende de dónde busque la información. Igual es porque no he preguntado bien, ¿eh? También puede ser. Entonces, vamos a hacer un segundo intento. Hey, Google, ¿qué es la iglesia? Esta es la definición de iglesia, conjunto de personas que profesan la religión cristiana. ¿Nos vale? Bueno, lo he apuntado un poquito, pero no nos vale. Pero se lo he preguntado a Google. Y claro, que de verdad es lo que hacemos, ¿eh? Digo, estoy poniendo un ejemplo con cosas de la iglesia, pero tenemos que admitir que lo hacemos con todo. Yo también, ¿eh? Lo hacemos con todo. Vamos a ir más allá. Con permiso de don Miquel. Hey Google,
¿Quién es Miquel García Andía? De acuerdo con Wikipedia, Miquel María García Andía Goñi es un profesor y sacerdote católico español, obispo electo de Palencia desde octubre de 2023. Su nombre ganó notoriedad por haber aparecido en algunas publicaciones de medios de comunicación en las ternas de candidatos para ocupar la plaza de obispo auxiliar de Pamplona y Tudela, obispo de Vitoria y de San Sebastián. Todos lo leímos en la prensa, ¿eh? Todos lo leímos, es verdad, ¿no? Miquel, ¿usted es como ha dicho Google? Pues no, pero... Pero es que le preguntamos, ¿eh? La gente de Palencia, la gente de Pamplona, con don Florencio, ¿eh? Nuevo obispo. A ver quién es, y a ponerle etiquetas, ¿no? A ponerle etiquetas. Es que lo hacemos así, se lo he dicho a Antonio se tenía que marchar, pero le he dicho que yo, digamos, en el ensayo había hecho esto para poder iluminarlo y entonces me ha dado permiso para que lo siga haciendo, ¿vale? Perdonad, pero a veces ya veis que no es muy teórico el asunto, pero yo creo que ilumina el dónde buscamos la información y cómo hay que hacerlo. Hey Google, ¿quién es Antonio López? He encontrado esto en Wikipedia. Antonio López García es un pintor y escultor español. Tiene la mala suerte de que hay alguien más famoso que él que se llama igual, ¿eh? Pero ojo, es que a veces el error lo cometemos nosotros, que no sabemos cómo preguntar. O sea, a veces es que vamos a fuentes de información malas, no sabemos cómo preguntar, y aquí no he sabido preguntar. Hey Google, ¿quién es Antonio López, el párroco de Irurzun? Según Diario de Noticias, es párroco de Irurzun, capellán en la cárcel de Pamplona, consejero matrimonial, maestro nacional de Jotailu Jitsu, conduce un programa en Radio María y pertenece a un club motero. Y no sigo, porque ya el articulista se pasaba, a Dios gracias se para aquí. El articulista ya decía unas cosas. Estamos fichados, ¿no? Ahora ahora ya, digamos, esto lo he hecho como anécdota para que veamos dónde buscamos la información y depende cómo preguntemos nos contesta fatal. Y aun contestándonos bien, no completa las respuestas. Eso significa que no profundizamos. Pero os pongo un ejemplo, digamos, que ya toca mucho más. Antes de que le pregunte a Google, por favor, levantad la mano los que pensáis que la Iglesia Católica, o la Iglesia, o el cristianismo, mandó a Galileo Galilei a la hoguera. Es decir, Galileo Galilei, todos nos suena. ¿Cuántos de vosotros pensáis que no tengáis miedo de levantar porque están grabando para aquí, no se os va a ver? ¿Cuántos de vosotros pensáis que la Iglesia condenó a Galileo Galilei a morir en la hoguera? Teoría copernicana, es una de las grandes leyendas negras de la Iglesia. Veo que no os atrevéis, no sé si es porque pensáis, ninguno lo piensa. Bueno, alguno ya se atreve a levantar la mano, se agradece. Yo voy a preguntar a ver qué me contesta Google. Digamos, en general, por lo menos entre la gente joven, la creencia universal es que Galileo Galilei murió en la hoguera condenado por la Inquisición. Esa es entre la gente joven, desde luego. ¿Vale? Entonces le vamos a preguntar. Hey Google, ¿murió Galileo Galilei quemado en la hoguera? Según Universidad de Navarra, por tanto, no existió la hoguera, ni nada parecido. Tampoco fue condenado a muerte. El único proceso en que fue condenado tuvo lugar en 1633, y allí fue condenado a prisión que, en vista de sus buenas disposiciones, fue conmutada inmediatamente por arresto domiciliario, de modo que nunca llegó a ingresar en la cárcel. Bueno, la realidad es que no murió en la hoguera. Sí que hubo algún proceso de la Inquisición, ya veis un poco cómo terminó, la única condena que tuvo. En un palacio espectacular. Esa es otra, además. Entonces, pero la realidad, digamos, que la cultura general del año 2023 que cree que murió en la hoguera y además por culpa de la Iglesia. Entonces, sobre todo esto lo hacía, es decir, lo primero importante, he puesto el ejemplo con Google, al que acudimos todos, pero no parece que sea el lugar más fiable para buscar la información. Eso es lo primero. En el caso de que buscáramos en Google,
alguno le está contestando el Google. En el caso de que quisiéramos buscar en Google, es súper importante que forjemos criterios fiables. Y súper difícil, porque estamos en el mundo de la gran información. Cualquiera puede... O sea, yo puedo crear una web ahora que diga que Zamarce es lo peor del mundo, y si lo sé posicionar bien, el siguiente que busque Zamarce, en vez de encontrar que es un sitio en el que se intenta hacer el bien y cerca del santuario San Miguel y no sé cuánto, encontraría mi web. Y eso, repetido muchas veces y retuiteado, reenviado muchas veces, eso es lo que se convierte en la verdad ahora, ¿vale? Entonces, otro tema importante, lo hice también en el ejemplo ayer. Yo estaba preparando esto y, como veis, he ido salpicando algunas citas del Evangelio. Es mucho más cómodo que sacar el libraco y ponerse a buscar. Es mucho más cómodo poner en Google, ¿no? Hechos de los... tal cita, bueno, yo no soy biblista, no soy experto, hay quien sabe, te está citando algo y te dice Mateo 23, 27, no tengo ni idea, pero bueno, la cita me la sé, voy a buscarla. Claro, poner Biblia en Google, Biblia es así, hasta en euskera, o sea, en todos los idiomas que queráis. Pero ¿qué ocurre? Que ni todas las traducciones son iguales, que si yo, os lo he dicho antes, que si quiero yo, digamos, reinventar el mensaje de Jesús, no tengo más que cambiar 4 cosas, posicionarlo bien, y cuando tú busques Biblia te aparece ese. Y si la mía es la más citada, entonces, ojo, porque incluso podemos trastocar el mensaje de Jesús porque depende de donde lo busquemos, ¿no? Entonces, ser católico es no dejarse manipular. Ser católico, ser creyente es no dejarse manipular, Entonces, si os parece, voy a hacerlo al revés. ¿Dónde no debemos buscar la información? Pues ya hemos visto que Google no es la fuente muy fiable, ¿vale? Y aquí vuelvo un poco, creo que hay que hacer mucho énfasis en esto, el tema de las murmuraciones que decía el Papa, ¿no? Cuando hablamos de lo de criticar a la Iglesia. El Papa con ese tema ha sido ¿no? Bueno, os pongo varias citas. Citas de él, El ejercicio más destructivo es murmurar. Ayunemos de murmuraciones y de chismes. Eso lo ha repetido varias veces. Las murmuraciones son una peste peor que el COVID. Mirad qué afirmación más fuerte, con todo lo que hemos sufrido con el COVID. Pero ojo, que no solo dice el Papa. San Pablo, en 1 Corintios. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Esto lo decía ya San Pablo. Ya había esto en los primeros cristianos. Entonces, ¿qué ocurre con las murmuraciones, con tal? ¿Qué ocurre con esas críticas internas? ¿Qué ocurre cuando vamos a buscar información eclesial en internet y vemos webs que, como pone religión digital o pone Infovaticana o pone no sé cuánto, entramos, pensamos que es información religiosa, la leemos y ¿qué ocurre? Pues que, por desgracia, también en la Iglesia se meten las categorías estas de izquierda a derecha, carca progre. No, eso no es la Iglesia. Eso no es la Iglesia. Y eso, aunque haya una web que pone que se llama así, ojo a dónde buscamos la información religiosa. A ver en qué foros entramos. Porque nos hacen mal por dentro. Y no es la verdad. Es que también en la Iglesia nos pasa esto. Que las informaciones van, vienen, tal, que uno tiene intereses y se mezclan sus intereses no sé cómo. ¿Y qué ocurre? Que al cristiano de a pie, que no tenemos mucha formación, pues nos hace mal. No sabemos dónde buscar información. Estoy hablando ahora de la religiosa en sí, No sabemos dónde buscar la información, Fuera de la información religiosa os propongo la bonita tarea de lo que haya pasado, da igual, coger la noticia que queráis, porque como todo se politiza, la que os dé la gana, y en ese rato que tenéis un poco para estar con el móvil, entráis en los 6, 7, 8 periódicos que os acordéis, el nombre, buscáis solo el titular de lo que queráis, puede ser el partido de los Osasuna o puede ser lo que queráis. Leyendo solo el titular, muchas veces puedes pensar que han pasado cosas distintas, porque el interés. Entonces hay que saber filtrar la información, también la de la Iglesia, es importante, ¿vale? Entonces, bueno, como os decía antes, ya hemos dicho antes que estamos hechos para la verdad, ¿no? Llevamos escritos dentro ese instinto y necesitamos buscarla. En el Evangelio de Juan, se dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
súper importante, y si nos quedamos con esto hoy, yo creo que sería una gozada. Conviene, para buscar la información de verdad, conviene ir a las fuentes. Olvidaros de los titulares o de categorías y ir al mensaje original. Ir al mensaje original. Voy a pasar un poco más rápido por el tiempo, pero os voy a poner un pequeño vídeo que no me resisto a poner, que se titula Un cartero informado. Es que tener información de verdad de primera mano es importante, ¿no? Y eso mejor que yo lo sabe este hombre, que es José Mota. Bueno, luego te dejo, que tengo un poquito de prisa. No, es usted, el de correos. Lleva algo para mí, soy el primero de... Sí, le conozco, luego te llamo, macho. Antonio Callado. Sí, tengo la carta. 180 euros que le piden por retrasos. 180 euros. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque lo he leído. ¿Y por qué ha abierto el sobre? A enterarme de lo que pone, si no, ¿cómo lo voy a saber? Usted sabe que esto no se puede hacer, ¿verdad? Sí, yo sí. Yo sí, porque meto la uña, meto así en la pestaña, y me la llevo entera. Y ya sacó el sobre. Total, si fuese el paquete de polvorones que le envió la semana pasada su tía Eulalia, y tuve que tirar el cúter. O sea, que ha estado usted abriendo todos mis paquetes. ¿Sabe que esto es un delito? Un delito, ¿verdad? Curiosidad. Que por cierto, enhorabuena. Ya me he enterado de que se casa su prima hermana, la hija de su tía Eulalia, la de los polvorones. Ya le he confirmado que vamos. ¿Cómo que vamos? Sí, no, mi mujer y yo. ¿Y yo? Encima de no contestarle a los polvorones porque me los comí yo, ¿se va a presentar usted en la ceremonia? ¿Usted no tiene no querrá un polvorón, ¿no? Qué poca vergüenza rechazarle por segunda vez los polvorones a la tita Eulalia. Claro, igual es delito, pero está bien informado, Está bien informado. ¿Por qué? Porque ha cogido las fuentes, es decir, lo ha leído antes que el interesado, ¿no? Bien, que nos quede un poco como la idea, ¿no? Con el tema de la información, ir a las fuentes. Y luego, por último, ya vamos terminando, ¿cómo alimentamos la fe? Yo voy a pasar más digamos, no me voy a centrar en ello porque además no es mi tema, ¿no? Y tenéis aquí padres espirituales muy buenos como para que yo me centre en eso, pero por un lado está, ya lo hemos dicho antes, el trato asiduo con Dios, la oración, los sacramentos frecuentes, la lectura espiritual, son patas importantísimas, los retiros, son ejercicios espirituales, pasar tiempo con Dios, eso ya alimenta la fe, porque si pasas tiempo con Él, le conoces y te haces discípulo, ¿no? Yo me voy a centrar más en la parte de la formación intelectual, por decir así, ¿no? La formación intelectual. Lo primero que voy a hacer es, la parte de la formación intelectual, voy a barrer para casa. Yo me he encontrado muchas veces en la iglesia, incluso sacerdotes, la asignatura de religión no es importante, que vengan a catequesis, que son complementarias y para los niños es muy importante. Hay que formar la fe, hay que formar el interior, pero hay que formar la cabeza y luego hacerlo complementario. Y os pongo ahí 3 ejemplos, aquí desde pequeños además, ya veis ahí, sobre todo la de arriba a la izquierda, no se sabe leer, pero está formándose, y hay que formarse, hay que leer bien, y la importancia de leer, la importancia de escribir, ahora que todas estas cosas, hay que hacerlo, ¿vale? Otros ejemplos, digamos ya para mayores, ¿no? Por decir así. Pues tenéis ahí, el que estáis participando vosotros ahora, pues tenemos la suerte de tener una escuela diocesana de teología y pastoral, pues formarte, buenas lecturas, yo ahí os he puesto cosas que me gustan a mí, ¿no? Leyendas negras de la Iglesia, un libro de estos de difusión que a mí me dieron cuando tenía 18 o 19 años, que te quitan, que lees y dices, ostras, esto que yo pensaba, si es que no es así, ¿no? Una vida de un santo, las confesiones de San Agustín, mero cristianismo de Lewis, o sea, cosas igual más, hay de todo, pero yo no me atrevo a recomendaros nada concreto. Tenéis aquí gente a la que le podéis preguntar, pero leer cosas sanas y buenas, Os decía incluso cosas de la iglesia, hay que ir a las fuentes, tenéis ahí, he puesto 4 por poner, cualquiera de las cartas, Humanae Vitae, Laudato Si, Fratelli Tutti, Nuevo Millennium Neunte, me da igual, Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, Pablo VI, me da igual, pero no vayáis al titular del periódico, el pobre Papa Francisco, el Papa dice, y ves el periódico y dices, ostras, lo que ha dicho el Papa, ¿de verdad ha dicho esto? Vas a buscar, te lees la Laudato Si y dices, ¿tú dónde ha dicho esto? Yo no lo veo. Pero el periodista que lo ha visto o que quiere meterte otro mensaje lo pone ahí,
Y como nos quedamos con el titular, y como los malos no son tontos y saben que solo leemos el titular, ahora resulta que lo siguiente es que vas a la parroquia, además a veces escandalizado y a veces, por fin el Papa ha dicho. ¿Dónde lo ha dicho? Es que hay que negar la mayor si no lo ha dicho. Pero ¿por qué un periodista dice que lo ha dicho? Entonces, ahí os pongo, ahí está, esa es la foto de la web de vatican.va, es sencillísima. Cuando tú pones vatican.va, sale ya en español. Al que no lo quiera el libro, todos los mensajes del Papa, los diarios, la homilía diaria, todo lo tenéis ahí. Ir a la fuente. El Papa ha dicho, muchas veces la noticia sale después de un miércoles o porque ha publicado tal carta, léetela, a ver si lo ha dicho de verdad. No te fíes del periodista, que el periodista no es tu amigo. Es que se te quiere influir, no sé hacia qué sentido, pero te quiere influir. Todos, los de todos los lados, no este que es más, no hay ninguno de tu cuerda. Ir a mirar, ¿no? Webs más cercanas, ¿no? Es decir, ahí veis la foto de la web de la Conferencia Episcopal. Esto que os decía de la Biblia. ¿Queréis buscar una Biblia que seguro es la Biblia católica y tal? La Conferencia Episcopal arriba, Sagrada Biblia creo que pone. Pinchas, tienes todos los libros, la cita que quieras. Estás seguro, como la fuente es buena, estás seguro que esa sí es la que puedes usar. No la que se ha inventado no sé quién y te la ha puesto ahí. La iglesianavarra.org, los mensajes del arzobispo, o leer la verdad, tal. No, el diario de Navarra dice que el nuevo arzobispo ha dicho, vete a ver lo que ha dicho, pero lee el original, no lo que ha dicho el periodista que dice, o lo que ha dicho la tele, cada uno lo que vea. Esto es más para jóvenes, pero si tenéis gente joven en la familia, por ejemplo, las crónicas de Narnia, o sea, buenas lecturas para jóvenes, Tolkien, ¿no? Las crónicas de Narnia, los libros están estupendos hasta para adultos. Yo los he leído y los he gozado. Libros sencillísimos, que se leen súper fácil. Para los vagos, la película de El león, la bruja y el armario, es decir, hora y media de película, es el mensaje cristiano condensado, pum pum, bien metido. Pista, Aslan es Dios, es Jesucristo, el león es Jesucristo, y si lo veis en esa clave, es una pasada. O sea, pongámosles a los jóvenes cosas buenas para que lean, ¿no? Sí. Es que igual lo digo mal, pero es las crónicas de Narnia, El león, la bruja y el armario, creo que es. Hay 2 o 3 películas, pero esa en concreto es la historia, los evangelios contados así para chavales. Hay gente muy artista por ahí que lo sabe condensar bien para que los niños aprendan, ¿no? Bueno, un poco, ya veis que esta última parte viene un poco más rápido por la hora, y aquí tengo que decir, os lo he puesto también en el guión, os he puesto esta cita. Cuando estuve buscando la información me encontré la cita, veis que la he puesto queriendo entre paréntesis, entre comillas, porque no es mía, no pone al lado quién la ha dicho, porque es que luego no he sido capaz de encontrar la fuente. Tomé notas, pero quiero que quede claro que no es mía, que no es mía. Lo leí, me encantó, tomé nota rápido y luego no he sido capaz de encontrar. Entonces, pero que si os sirve como conclusión, ¿no? Hay que estar bien formados, bien informados, empapados de la escritura y del magisterio, para que mi forma de pensar no sea la de este mundo, que es lo que le dice Jesús a San Pedro, cuando le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, que tú piensas como el mundo y no como Dios, ¿no? Tenemos que pensar como el de arriba, para eso como Jesús, para eso tenemos que tener roce, trato, pero tenemos que formarnos bien, informarnos bien, ¿no? Esas son las claves. Bueno, y esto es un poco lo que yo os quería contar. No sé si alguien tiene algún comentario que hacer, pregunta. Bueno, por la parte de atrás, os decía, aún así, como Guadalupe lo tiene en PDF, con esto de ir a las fuentes, y como googleamos mucho, en favoritos podríais poner, os he dejado ahí el link que simplemente se pincha, ¿vale? Son, 5 o 6 páginas, Una, la que os he dicho, vatican.va, todo lo que queráis del Papa. La homilía diaria la tenéis allí, están los escritos, las cartas, todo, el original. Luego está Catecismo de la Iglesia Católica, el magisterio de la Iglesia, que es súper importante. Lo mismo, que no os la cuelen porque vais a una web y ahí te cuentan que el magisterio dice, no, ¿qué dice el catecismo? Lo tenéis ahí, el enlace también. Lo he metido aquí, pues como Juan os habló de la doctrina social de la Iglesia, pues ahí tenéis el compendio
a un clic en castellano en la página del Vaticano. Esa página que pone yucat.org, es verdad que son documentos más para jóvenes, pero si tenéis que regalar algo y es que el joven no entiende, tal, pues hay varios documentos, Yucat, la misma doctrina social de la Iglesia también está pensada para jóvenes con algún librito o vídeos o web. Bueno, ahí tenéis información para poder incluso, y os lo decía antes cuando os he puesto el primer vídeo, ¿no? Que no pretendía ser ofensivo, poner un vídeo de niños para... Pero es que si lo entiende el niño, lo entiendo yo. Entonces, probar a leer el Yucat. Yucat es Catecismo para Jóvenes. Y entendemos muchas cosas, porque el lenguaje, conferenciaepiscopal.es, lo que os decía, y además tenéis enlace de la Biblia, ¿no? iglesianavarra.org, toda la actualidad diocesana con los escritos del arzobispo, y luego os he puesto dos que las uso yo, y como las uso yo y me hacen bien, digo, pues igual los hacen bien, no tiene por qué. Yo, por ejemplo, que voy mucho en coche, rezo mucho en el coche. ¿Cómo vas a hacer en el coche? Rezo mucho en el coche. Me pongo un audio y me formo también en el coche. Tienes podcast, tienes YouTube, te pones tal y vas conduciendo y vas escuchando y te vas formando. Pero esa web, rezandohoy.org, todos los días cuelga el Evangelio 15 minutitos, leen el Evangelio y luego con una musiquita, oración, un poco de silencio, una meditación. Bueno, a mí me ayudó, o me ha ayudado muchas veces, y si os ayuda. Y debajo, esa de ciudadredonda.org, todos los días cuelgan el Evangelio del día, luego incluso con un comentario. Pero nosotros en casa, el desayuno de mi casa, que os podéis imaginar cómo es, pero todos los días desayunamos, o sea, en el desayuno se lee el Evangelio del día. Lo lee el papá, lo lee la mamá o lo lee algún hermano mayor, y mientras, pues casi como los frailes, ¿no? Que pues el que en ese momento no está metido en la boca nada, lee el Evangelio del día. Y luego lo comentamos, lo trabajamos, no, lo leemos. Pero la palabra va. Si la fuerza la tiene la palabra, no el que la lee, ¿no? Y luego dices tú, ¿y cómo un niño de 7 años sabe la parábola del hijo pródigo, sabe no sé cuánto? Pues la ha escuchado por la mañana, ha tenido un vídeo, va a catequesis, ¿no? Bueno, si os sirve bien, hay otros millones de enlaces, pero algunos que son directos, ¿no? Y nada, pues eso, esto es lo que...